Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión informativa de la Maestría en Creación y Desarrollo en Empresas Sociales y Solidarias. El día de hoy les vamos a presentar la convocatoria 2022 para que puedan ser parte de la MAGRIS. Esta sesión se va a dividir en dos partes. La primera, Alberto Erezábal les va a presentar qué es la economía social y solidaria, qué esperamos de las empresas sociales y solidarias, algunos ejemplos, la experiencia, por qué son importantes en este contexto y ante la urgencia de tener un cambio radical, cuál va a ser la relevancia de su participación en esta maestría. Pero antes quiero presentarles un poco para los que no conocen a la Ibero, que tengan la oportunidad de ver cómo desde el centro de una de las partes más importantes de la Ciudad de México, donde se desarrolla la economía de las grandes empresas en este otro modelo, nosotros estamos siendo un nodo con el que pretendemos y estamos empezando a hacer diferentes cambios. Pues esto solo es una pequeña muestra de lo que es toda la universidad. Como parte de la presentación, le doy la bienvenida a Alberto Erezábal. Él es actualmente el director del Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria. Es egresado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde estudió Ingeniería Industrial. Además es doctor en Gestión Avanzada de Organizaciones e Economía Social por la Universidad de Mondragón en España. Ha recibido reconocimientos como el primer lugar del Premio a la Innovación con Vinculación Social del Banco Santander y la SEP en 2019 y el tercer lugar en el Premio de Compromiso Social de la misma Ibero en 2011. Por más de 12 años ha acompañado a comunidades indígenas celtales de Chiapas en las cadenas de valor de café, miel, cosméticos y el sector de las finanzas solidarias. Pues sin más, le doy la bienvenida a Alberto, que nos va a acompañar para explicarnos un poco más sobre qué es la economía, cómo son las empresas y, como ya les comenté, va a compartir su experiencia. Alberto, bienvenido. La maestría se creó justamente para dar un camino de generar competencias en términos de este tipo de alternativas, por lo cual también lo que me pedía Silvia es que pudieran marcar un poco el contexto, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos y estas oportunidades que tenemos en términos de estos proyectos de empresa social y solidaria ante el contexto que vivimos? Y si me lo permiten, voy a compartir una presentación, es breve, que además luego con mucho gusto, si hay dudas, preguntas o comentarios, podemos atenderlas, ¿no? Yo creo que en general enmarcamos dos tipos de desafíos, ¿no? Unos desafíos más amplios del contexto global y que se entiende que pues como sociedad, no nada más en México, sino en nuestro continente América Latina y en muchas otras partes del planeta, pues pasamos por una crisis de profunda desigualdad y exclusión, ¿no? Más allá de la crisis de salud, de la crisis económica, yo creo que ya son varios años en donde se sigue incrementando esta desigualdad entre las personas que habitamos el planeta y en donde aquellos en situación de mayor vulnerabilidad son excluidos sistemáticamente de los modelos más hegemónicos de mercado, de desarrollo, etcétera, ¿no? Aquí algunos datos que sirven para entender un poquito esta crisis. El 1% de la población del mundo posee más riqueza que el otro 99%, ¿no? Y esto se agudiza cada vez más, ¿no? Algunos datos también, hay más de 700 millones de personas del mundo viviendo en condiciones de pobreza extrema. En México, una parte de ellos, ¿no? Yo creo que ya son más de 70 millones de refugiados o desplazados también en todo el mundo. Vivimos este incremento sostenido de las temperaturas, pérdida de la biodiversidad, en especial en estas áreas de resguardo de patrimonio biocultural que tenemos
en el planeta, ¿no? Muchos de los pequeños productores que viven del campo, que viven de la producción de alimento para todas y para todos, tienen una gran dificultad para participar con mayor equidad en los mercados, ¿no? Y también vemos una de las consecuencias como esta dilución entre las fronteras comerciales, ¿no? Los bienes y servicios, el capital fluye libremente entre los países, pero las personas no, ¿no? Y más bien se van endureciendo estas fronteras físicas, que pues también son consecuencias de este modelo que al parecer va generando estas tensiones. Y además vemos con preocupación estas tendencias de las crisis, de estas olas de crisis que vivimos y cómo en la recomposición como sociedades, pues vamos viendo un incremento en las dificultades, ¿no? Eh, con cada crisis, con cada pequeña crisis, ¿no? Económica como de la cual estamos empezando a salir ahora, pues vemos una pauperización en la calidad del trabajo, ¿no? Y como que pareciera que cada vez que las sociedades y los mercados se autorregulan después de la crisis, quienes salen peor parados suelen ser los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tanto a nivel más técnico productivo como trabajadores del campo. Además vemos cómo las violencias, que son de diferentes tipos, eh, incrementan, ¿no? Y eso como una expresión de la degradación del propio sistema actual de sociedad, ¿no? Y por eso habla de esta crisis más allá de una crisis puntual económica, de una crisis de civilización. Luego, a pesar de que existen, porque nosotros en el CIES hemos acompañado muchas de estas alternativas en México y en América Latina, estas alternativas basadas en la comunalidad, en el trabajo colectivo, pues pareciera que no entran dentro de las narrativas o estrategias nacionales para el país, no solo en México, sino en el resto de América Latina. Son pocos países, los hay, que sí han incorporado este tipo de narrativas, de alternativas dentro de su expresión gubernamental en términos tanto legislativos como constitutivos, ¿no? Vemos esta continua degradación ecológica que con la crisis se agrava, ¿no? Y que además pareciera que deja la suerte a aquellas comunidades que están en la trinchera protegiendo justamente estos patrimonios bioculturales que todos los países tenemos, ¿no? Uno se va a esas fronteras, a las selvas, a los bosques, y pareciera y que coinciden, ¿no? Aquellas regiones de mayor biodiversidad también son aquellas regiones donde muchas veces se encuentran los índices más altos de pobreza y de marginación, ¿no? En nuestro país. Y además, pues de esta pues como la paradoja en donde hay una economía formal, ¿no? Regulada inclusive por el SAT, que excluye, ¿no? Mientras en nuestro país y en América Latina, una economía informal que sí incluye a todas y a todos, ¿no? Entonces, se van dando estas tensiones, ¿no? Y que con cada crisis, pues se siguen exacerbando estas tendencias y que para nosotros en la Ibero, en el CIES, pues hemos ido pensando en mecanismos justamente de formación para los cuadros de aquellos actores que quieran enfrentar estas tendencias con soluciones innovadoras y creativas, ¿no? Además, si aterrizamos en los desafíos de un contexto mucho más local, más actual, pues nos damos cuenta que pues, la narrativa gubernamental actual sobre la economía social y solidaria es muy distante a la práctica, como que pareciera que se habla de la solidaridad y del trabajo colectivo y de que es una forma, pero en la realidad no hay ninguna política y presupuesto que esté apostando por estos ejercicios colectivos, ¿no? Además, en México y América Latina no contamos con sistemas de financiamientos adecuados para este tipo de iniciativas. Vemos que pues hace poco más de 10 años arrancó con este tipo de formación en empresas y en economía social y solidaria en México, pero todavía estamos en proceso de consolidar la oferta a nivel nacional para este tipo de alternativas, justamente para acompañar al sujeto que está construyendo este tipo de alternativas en sus regiones. Además de que vemos que muchas veces el sector de la economía social y solidaria en el país está un poco desarticulado, ¿no? Y que falta, y eso es coincidencia de muchos de los grandes actores del sector, construir un frente amplio a nivel nacional, ¿no? Digo que eso pasa también en general en otros sectores, pero pues que es palpable en el mundo de la economía social y solidaria, ya sea del orden urbano popular o indígena campesino. ¿Qué oportunidades? Eso es como la parte
un poco más triste de la realidad que pasamos, pero además vemos que hay oportunidades justamente para este tipo de empresas, ¿no? Y hay una definición que nos gusta mucho y que es bastante amplia. La voy a leer rápido porque está larga y es compleja, ¿no? Pero habla de que la economía social y solidaria la podemos definir como un modelo alternativo de hacer economía, de producir, de distribuir, de consumir y de reinvertir. Habla de todos los sectores de la economía, pero pone su énfasis en que se pone al servicio de las personas y su buen vivir, no al servicio de la acumulación del capital, que yo creo que es uno de los grandes diferenciadores que tenemos dentro de la lógica de las empresas sociales y solidarias. Somos empresas, generamos riqueza, pero esa riqueza vemos de cómo generar un impacto en los territorios de acción en los que estamos y cómo redistribuirlos de una forma que pueda reducir estos índices de desigualdad y de pobreza, ¿no? Además, en la vida comunitaria tiene su referente, ¿no? Está sustentado por el principio de la reciprocidad, la cual no solamente compete a la vida social, a la armonía que construimos con otros, sino en especial a la relación con la naturaleza, con la madre tierra, que es algo que además, después de ver también esta crisis de cambio climático a la que enfrentamos como planeta, es importante que estas opciones de empresa social y solidaria la ubiquen justamente como un elemento de igual, no con subordinación de la naturaleza al hombre, sino de una forma igualitaria como principio fundamental de una propuesta de sustentabilidad, ¿no? Busca consolidar vínculos sociales armónicos y duraderos entre comunidades sin la explotación del trabajo ajeno y está enfocada a construir un desarrollo alternativo. Como alternativas económico-productivas en sus territorios tienen la posibilidad de actuar como vehículos de desarrollo socioeconómico territorial. Nosotros vemos con mucha claridad que este mecanismo va a ser el futuro principalmente de lo que se viene siendo todos los esfuerzos filantrópicos en términos económico-productivos, ¿no? Porque más bien apostamos a estas iniciativas que de una forma autogestionada puedan generar los beneficios para los pobladores desde su propia cosmovisión, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades, ¿no? Muchas de estas empresas parten desde lo local, ¿no? Principalmente como una respuesta organizada a partir de bienes de propiedad común y o formas de organización colectiva, que son como los dos grandes pilares que representan este tipo de empresas, ¿no? Son empresas, persiguen la viabilidad económica, estando a su favor la ubicación de la persona por sobre el capital en las misiones que tienen, ¿no? Y que tienen como ventaja tener que cumplir su objeto social como prioridad. Y otra vez, la prioridad no es maximizar el capital, sino es maximizar los beneficios que tienen las personas que se relacionan con estas empresas. Esto les da una mayor facilidad en impactar el bienestar de sus pobladores, de sus participantes, desde su propia cosmovisión, desde su propio buen vivir, que es un concepto de los pueblos originarios mesoamericanos. ¿Y esto cómo lo hacen? ¿No? A través de la construcción de relaciones basadas en la cooperación, tanto hacia adentro como hacia afuera. Cuando hablamos hacia adentro, con estructuras de gobernanza empresarial mucho más democráticas, ¿no? Más horizontales, pero sin perder niveles de eficiencia y de eficacia como cualquier empresa, ¿no? Como cualquier empresa que hace bien las cosas. Como hacia afuera también, por ejemplo, buscan relaciones más humanas en las transacciones comerciales, con el gran reto de rehumanizar, en especial aquellas empresas que están en cadenas de valor, ¿no? Relaciones que se han deshumanizado ante este contexto de globalización, ¿no? Y lo vemos cuando uno habla de una cadena de valor, ya sea pues de alguna artesanía, de alguna materia prima, hay una cadena de intermediarios entre medio, entre el productor y el consumidor, en donde se deshumaniza esa práctica con consecuencias graves a los beneficios de las personas, siempre poniendo al centro el capital, lo que es algo que para nosotros es impensable y además es una de de lo que empuja justamente esta crisis, ¿no? La deshumanización en las diferentes transacciones y que desde aquí queremos proponer justamente este tipo de empresas con una perspectiva humana y sustentable en todos los sentidos, ¿no? Y además de que la formación y el aprendizaje, ¿no? Que son cuestiones humanas naturales, sean ejes centrales dentro del modelo empresarial, siempre apostando por el desarrollo humano, ¿no? Y para terminar, yo creo que
digamos, este impulso de empresas sociales y solidarias para el país, para el continente, es una gran oportunidad para promover procesos de bienestar y armonía sostenibles en el tiempo, ¿no? Y esto implica disminuir muchas veces la dependencia que existe de muchas de las comunidades, ya sea en ONGs locales o en gobiernos, ¿no? Justamente de estos recursos externos, sino más bien de poder ser sus propias generadoras de los recursos que llevan a implantar los modelos de desarrollo alternativo para sus territorios, ¿no? Además, son oportunidades para que este tipo de proyectos se enraícen con proyectos pertinentes de esperanza y de futuro para sus participantes, ¿no? Vemos luego muchas veces que empresas llegan a diferentes territorios con diferentes proyectos de acción, pero sin ningún tipo de enraizamiento hacia un futuro esperanzador para aquellos participantes o pobladores, ¿no? Y para nosotros lo más importante justamente es esta construcción de proyectos generadores de riqueza, pero que además construyan sentido de pertinencia de forma autogestionada para aquellos participantes, ¿no? De forma eficaz y eficiente. Entonces, bueno, esto es un poquito como en general estos desafíos de los que partimos, desde el contexto macro, desde el contexto más micro a nivel de México y de América Latina, pero también vemos como una gran oportunidad la creación y el fortalecimiento de las empresas sociales y solidarias que actualmente hacen parte de la realidad en la que estamos. Y son varios ejemplos en el país. Hay cooperativas de origen urbano popular, empresas recuperadas, que han venido construyendo pues una propuesta alineada al mercado, donde venden sus bienes y productos. Un ejemplo puede ser la cooperativa Pascual con los productos Boeing, otro ejemplo puede ser la cooperativa LF del Centro con la generación y distribución de energía, pero también de cooperativas de origen indígena, campesino, como puede ser, por ejemplo, el Grupo Quali, que producen alimentos basados en amaranto, producido por comunidades mijes en el norte de Oaxaca, mijes y zapotecas, de la Tosepan en la Sierra Norte de Puebla, donde se produce pimienta, café, miel, tienen una microfinanciera, de las cajas de ahorro del Bajío, la red Alcona con muchas cajas de ahorro populares, ¿no? De los productores de café en Oaxaca y Chiapas, casos como el de Capeltí, que tenemos una cafetería aquí en la universidad, casos como el de Mayavinic en los Altos de Chiapas, de Sesmach en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, en Oaxaca, Usiri, CEPCO, como grandes cooperativas, instituciones financieras como Findeca, que financian muchas de estas iniciativas en el sureste del país. Nos podemos ir a la península de Yucatán y ahí tenemos a muchas cooperativas ecoturísticas. Además están los productores de miel alrededor de Calakmul, ¿no? Entonces, bueno, son infinitas las apuestas históricas, ¿no? Pero también las que vienen naciendo, ¿no? Vienen naciendo en forma de empresa social que se relacionan con este tipo de cooperativas. Actualmente en la primera generación tenemos una chica que está impulsando toda una tienda de productos orgánicos en Oaxaca y está impulsando el proyecto de venta a granel con colaboraciones con diferentes cooperativas en su territorio. Tenemos también un estudiante que viene de Bolivia armando una empresa que busca reciclar los tejidos y darles una nueva vida a través de diseños contemporáneos, ¿no? En colaboración con diferentes sectores en términos de la producción de los productos. Entonces, bueno, otro estudiante que está impulsando su empresa de recolección de chapulines y de producción de venta de una botana que sea nutritiva y sabrosa con un origen social. Hay cooperativas como representantes de Yomolatel o de la cooperativa LF del Centro. Entonces, digamos que es una gran oportunidad para que si ustedes están pensando en un proyecto de impacto social, ¿no? Esta es una buena oportunidad para que al mismo tiempo que lo trabajen, porque eso ya se los va a contar ahora Silvia, pero a través de esos proyectos van a poder ir adquiriendo las diferentes competencias y además salir con un título de maestría que les ayude a profundizar en la reflexión de lo que están haciendo y ampliar el impacto de lo que pueden hacer, conociendo diferentes experiencias, no solamente nacionales, sino también latinoamericanas y mundiales. Pues bueno, Silvia, con esto acabo un poquito esta introducción en términos de los desafíos y las oportunidades que vemos en las empresas sociales y solidarias. Sin duda, para nosotros en el CIES es algo que
que lo vemos como una de las grandes herramientas para solucionar esta crisis por la que atravesamos como sociedad. Como Ibero y desde nuestra perspectiva humanista, además vemos que es una forma humana de hacer empresa, ¿no? Y que la vemos como una de las herramientas importantes para cambiar la realidad nacional en la que vivimos. Y pues bueno, esa es parte de la oferta que tenemos como universidad. Y bueno, ahora Silvia, con mucho gusto te devuelvo la palabra para que ahora sí nos des un poquito la información en términos del programa de la MACTES. Gracias, Alberto. Pues sí, justo la reacción de la Ibero y en particular del CIES ha sido generar este programa de posgrado que responde un poco a las necesidades e inquietudes de las personas, tanto de las que ya tenían un proyecto de empresa social y solidaria, pero que necesitan profesionalizarse para poder tener mayor impacto, como para aquellos que desde la inquietud quieren tener este granito de arena y aportar desde una economía distinta. Entonces, yo les voy a presentar las generalidades de la MACDES. Si tuvieran alguna duda durante la presentación, ustedes con todo gusto me pueden interrumpir, alzar la manita y yo les puedo dar la palabra. También está con nosotros Tere y Marlene y Claudia, que nos apoyan en la parte de difusión y ellas pueden estar contestando en la parte técnica en el chat si tuvieran alguna duda. Pero como somos pocos, me parece que podemos hacer un diálogo interesante con el que podemos ir contestando las preguntas y también que ustedes identifiquen en qué parte de la maestría o en qué línea de especialización ustedes podrían o se ven ubicados, ¿no? Pues primero les quiero presentar un poco la Ibero y cómo es la Ibero desde esta crisis que ya nos comentaba Alberto, que es ambiental, pero es humana, pero también es ecológica, social y desde muchísimas fronteras de la vida cotidiana y en el planeta. La Ibero, pues ya ustedes saben, y si no les cuento un poco, que es una universidad confinada a la Compañía de Jesús. Esto quiere decir no que es una universidad religiosa, pero sí que tiene los principios y valores humanistas con los que se enfoca, acompaña y fortalece las habilidades de los estudiantes, pues que confían su desarrollo y su conocimiento a esta universidad. Además, tiene más de 75 años con la tradición educativa, tiene reconocimiento nacional e internacional. Esta tiene más de 27 servicios que complementan la experiencia. Estamos muy conscientes que la formación de un ser humano no solamente tiene que ver con darles conocimientos y que ustedes los memoricen, sino que la Ibero apuesta por esta formación integral que tiene que ver también con el equilibrio de alimentación, de salud emocional, también de salud física. Entonces, estos 27 servicios complementan muy bien pues esta otra parte para formar personas de una manera más integral. Les voy a dejar en el chat un video donde pueden ustedes hacer un recorrido. Dura 5 minutos, entonces no lo voy a poner ahorita, pero en él ustedes pueden ver un poco de todas las instalaciones con las que pueden contar para poder acompañar su formación. En enero del año pasado surgió la primera generación y Alberto nos contaba un poco de los proyectos de las alumnas. En esa primera generación de enero lo pospusimos un poco por las condiciones que todos ya sabemos, pero en ese mismo trayecto y acompañamiento con las alumnas, nosotros nos vimos obligados a adaptarnos y a hacer una pausa y reconocer que necesitábamos hacer algunos cambios para poder adecuarnos a la nueva realidad. Y en esos cambios es donde ustedes entrarían, que es la emisión de esta segunda generación, donde presentamos esta nueva generación transformada que da respuesta a la realidad mundial. Hacemos más flexibles las clases y ya les platicaré un poco más del modelo educativo. Conservamos el espíritu de creación de la empresa social y solidaria, pero transformamos muchísimo también para tener respuesta a los perfiles de América Latina que también tienen interés y tienen proyectos muy interesantes. Ya Alberto nos mencionaba muchos en México, pero existen otros tantos en América Latina y damos respuesta también a ellos. El día de hoy, por ejemplo, nos acompañan 2 personas que están aquí desde Cuba y ellos pues también van a poder cursar en este modelo, en este nuevo modelo pedagógico, podrán cursar la maestría sin que las fronteras sean un obstáculo. Les voy a compartir un pequeño video de la experiencia de los alumnos que ya están cursando en la universidad.
Yo creo que nadie te puede decir quién eres, pero algo que sí te enseñan en la Ibero es a cuestionarte, a hacerte preguntas clave que quizá nunca hubieras imaginado. Siento que en la Ibero todo el tiempo está como pasando algo. Se vuelve una comunidad muy, muy padre pasar tanto tiempo con tantas personas, haciendo tantas cosas, como que no hay un día igual a otro. Todas las actividades que tienen están impresionantes. Puedes hacer desde grabado, baile, salón, puedes estar en el gimnasio. Es para que formes aquí toda tu vida, ¿no? La Ibero es un microcosmos de la realidad en México. O sea, aquí vas a tener diferentes religiones, diferentes maneras de pensar. Entonces yo creo que aquí se te presentan todas las oportunidades, social, académica y profesionalmente, para experimentar, conocer otras cosas, equivocarte, aprender y crecer. Que creo que para eso es la universidad. Creo que la universidad te pone sí todas las herramientas ahí y tú decides ahora sí que qué meterle a tu currículum, tanto profesional como ser humano. Entonces se hace un ambiente mucho más enriquecedor en el que cada una de las personas tiene la libertad de hablar. Y algo que me gustó de la Ibero es que te dan la oportunidad de debatir al profesor y de que él te enseñe de una forma diferente. Hay mucha libertad de cátedra. O sea, a mí sí me han encaminado a ser un profesionista o un líder o un joven mucho más consciente de la realidad del país, en todos los sentidos. El conocimiento es un privilegio y con ese privilegio viene la responsabilidad de aplicarlo hacia el beneficio de las personas que no han tenido acceso a ese privilegio. Y estas palabras las siento que sí han estado inculcadas por siempre. Definitivamente sí ha ayudado como a definir qué es eso que quiero hacer. Yo entré a la carrera diciendo voy a ser diseñadora, pero no tenía idea de todo lo que implicaba y de todo lo enorme que era eso. Y ahorita te puedo decir, yo voy a ser diseñadora y significa muchísimo más de lo que significaba hace 2 años. Pues eso es un poquito de lo que pueden vivir en el campus. Como pueden ver, es una universidad muy grande que tiene muchísimos aspectos, pero también que la parte humanista impregna, ¿no?, en tu camino por la Ibero, y cuando pases por ahí cambia mucho tu perspectiva y también te haces consciente de la responsabilidad y de las posibilidades que puedes tener desde tu persona. Ahora, justo ya viendo la parte humanista de la Ibero, en el CIES apostaron por una maestría profesionalizante, lo que quiere decir que esto no es una maestría convencional en donde ustedes tienen que ir de lunes a viernes a tomar clases, sino que estamos conscientes que las personas que están involucradas en este proyecto tienen su propio trabajo, su propio proyecto, sus propias actividades con las que actualmente son los líderes y del presente y del futuro que están consolidando, trabajando y apostando por estas empresas sociales y solidarias. Entonces, ustedes van a tener un modelo distinto, que ahorita les voy a dar los detalles. La maestría se divide en 2 áreas. La primera es, acompañamos a aquellos proyectos que están encaminados a la economía social y solidaria. Si ustedes tienen una idea, ya se enfocaron en alguna población o pertenecen a algún territorio en el cual hay la necesidad, también hay, por ejemplo, la materia prima, y ustedes están viendo que es necesario crear una empresa social y solidaria para poder apropiarse, por ejemplo, de las cadenas de valor o fortalecer la economía local. Entonces nosotros los acompañaremos desde ahí para que generemos juntos un equilibrio con las ganancias y el bienestar de las personas, también para promover y crear alternativas de la economía convencional, que hemos visto que no ha tenido los mejores resultados. También contribuiremos a cambiar el mundo con posibilidades de ser más justo y más igualitario. Ya Alberto nos mencionaba todos los datos que son atroces cuando vemos las desigualdades tan profundas que existen en el mundo. Pero también para aquellas personas que ya tienen una trayectoria en las organizaciones de la economía social y solidaria, es decir, que ya tienen un grupo organizado, que ya están empezando a generar algún cambio en su territorio,
nosotros los acompañamos en este trayecto para fortalecer esta empresa. Buscamos consolidar a los diferentes grupos de empresa social y solidario y también a los movimientos sociales de base que han tenido que gestar desde el movimiento, desde alguna demanda para fortalecerse como grupo e incidir en la economía. También fortalecemos los modelos de gestión de proyecto que estén orientados a la economía social y solidaria y buscamos trascender en los logros colectivos. Entonces, como pueden ver, la maestría tiene dos líneas, una que es para fortalecer aquellos proyectos que ya existen y otra para empezar a acompañarlos en la generación de nuevos proyectos que puedan cambiar su propia realidad. Para hacer esto, nosotros vamos primero a formalizar y a fortalecer los conocimientos que a ustedes les permitan ser estudiantes que articulen sus propios proyectos con diferentes metodologías. Utilizamos técnicas de innovación y emprendimiento social para la creación, como sea el primer caso, o para la transformación de sus empresas sociales y solidarias. También hacemos una evaluación y implementación de los estilos de liderazgo para articular estos modelos de empresa social y solidaria. Y esto porque nos han mencionado muchísimas veces que hay que ser un líder, pero en principio no nos dicen cómo y además nos muestran solamente una manera de ser líder. Y en esto nosotros somos muy conscientes de que cuando ustedes están emprendiendo en este modelo, es muy importante que sean conscientes y estén presentes en la toma de decisiones, que va a haber momentos de crisis y entonces también tenemos presente que el saber hacer un discernimiento profundo, el tomar decisiones y el tener a nuestra responsabilidad a más personas puede ser complicado. Por eso para nosotros es muy importante acompañarlos en este proceso. También para implementar estrategias de mercado, financieras, de gestión y con modelos asociativos. Aquí es muy importante, que ya nos estaba mencionando Alberto, que a diferencia de otros tipos de empresas donde el capital es lo más importante, es decir, en muchas empresas y los modelos tradicionales que conocemos, nosotros hacemos una empresa para ganar dinero, ¿no? Y el objetivo es cada año tener mayores rendimientos y mayores ingresos para poder ser una empresa consolidada. En este modelo de negocios no es esa la finalidad. Nosotros ponemos al centro a la persona, es decir, que lo más importante es el bienestar social, aunque no tenemos que ser fuera de la realidad o estar fuera de la realidad, sino que también buscamos asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas, porque es muy importante que no esté el capital al centro, pero el capital no lo vamos a perder de vista, al menos en la parte de rentabilidad y sostenibilidad, porque esto nos va a permitir que se maximicen los beneficios de las personas y los socios que están involucrados en las empresas. También nos gusta mucho que ustedes estén presentes, ya les mencionaba en la parte de liderazgo, conocerse interiormente para poder transformar y estar al servicio de los proyectos y las personas. Sabemos que no, este tipo de empresas no es para todas las personas. Estamos muy interesados en que esto sea parte de su proyecto de vida, que no sea una moda, sino que ustedes realmente estén preparados para poder tener este tipo de modelos y este tipo de compromiso. Para ello los acompañamos y también la Ibero tiene muchísimas herramientas que te permiten hacer prácticas de técnicas de discernimiento, tomar decisiones basadas en la ética, la inclusión, la solidaridad y la diversidad, inspirar a sus propios equipos, comunicarse asertivamente y confiar en ustedes mismos para implementar el cambio. La maestría tiene 4 ejes principales. Primero vamos a ver la fundamentación, la viabilidad, el diseño y la planeación del proyecto de su empresa social y solidaria. Es decir, vamos a ver si realmente su empresa es viable o qué ajustes y cambios tenemos que hacer para poder lograr que sea implementable. En el segundo eje justo vamos a ver cómo vamos a implementar este proyecto de empresa social y solidaria. En el tercer eje vamos a hacer la ejecución y la evaluación de su proyecto de empresa social y solidaria, donde veremos cuáles son las transformaciones, los cambios o los avances y los siguientes desafíos que ustedes van a tener. Y por último, vamos a ver la entrega y la presentación de la sistematización de su proyecto de empresa social y solidaria. Estos mismos ejes corresponden a los semestres que ustedes van a cursar con nosotros. Estos semestres y el eje de formación es que cada semestre vamos a tener un módulo de avance donde sus proyectos se van a poner al centro.
y con ellos vamos a estar implementando los conocimientos que vamos agarrando, tomando, aprendiendo de las diferentes materias. En el primer semestre tenemos una mega materia y este es un modelo muy novedoso dentro de la Ibero, pero también en México y en otras partes del mundo, ya que nosotros no tenemos maestros que les dicten una clase y que les enseñen la primera materia, fundamentación de viabilidad y diseño de planeación de proyectos, sino que tenemos esta mega materia donde tenemos la posibilidad de contratar y de invitar aliados estratégicos, que hasta 10 aliados estratégicos que a partir de las necesidades de sus proyectos les puedan enseñar y acompañar en este proceso. Entonces, si nosotros de pronto estamos con mayor necesidad de comprender la viabilidad jurídica de un proyecto y en la parte de finanzas estamos un poco más sólidos, entonces vamos a tener más horas y vamos a tener profesores que nos acompañan en la parte jurídica. Y vamos a ir adecuando estas mega materias con estas posibilidades de invitar a profesores para que sean clases óptimas que se adecúen a su propio proyecto y no información genérica donde ustedes la tengan que memorizar. Y esto es un gran avance porque estamos problematizando y aprendiendo a partir del proyecto y a partir de ustedes y sus necesidades. Entonces, todas las materias que son son mega materias y tienen este formato. El formato es, primero vamos a ver la fundamentación, en el segundo semestre vamos a hacer la implementación de su proyecto, vamos a tener un verano que va a ser único. En esta, nosotros los invitamos a hacer una experiencia en una empresa social y solidaria, ya sea en México o en otra parte del mundo, que les permita conocer y abrir su panorama desde su propio proyecto, pero compartido con otras personas que están involucrados en este modelo. En el tercer semestre ya hacemos la ejecución y evaluación de su proyecto y en el cuarto y último semestre vemos la estrategia de la sistematización del proyecto. ¿Por qué les comentaba al principio que nos adecuamos a este nuevo modelo y a las necesidades de América Latina, pero también a las condiciones actuales? Pues antes teníamos un modelo de concentraciones presenciales, ahora cambiamos a un modelo semipresencial donde las clases son híbridas, con 4 concentraciones al semestre que se distribuyen en quincenas. ¿Qué queremos decir con híbridas? O en México, ¿cómo se entiende? Una parte la van a tener con enseñanza e learning a través de la plataforma Brightspace. Ustedes ahí van a tener sus lecturas, los videos, algunas clases en línea. Y después, cada 15 días vamos a tener una clase donde pueden asistir de forma presencial en las instalaciones del Ibero o en línea a través de la plataforma de Zoom. Entonces, ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo y seguir tomando sus clases sin necesidad de dejar o de apartarse de su propio proyecto, porque nos interesa mucho pues que no lo abandonen. También en las tutorías, ustedes van a tener semanalmente uno de los académicos del CIES y profesores que los acompañamos. Nos hacemos responsables y además nos comprometemos con ustedes para darle seguimiento semanal en cómo va haciendo su desarrollo, cómo van implementando en su proyecto lo que estamos aprendiendo en la maestría. Este acompañamiento es muy cercano y cada uno de ustedes pues tendrá un tutor que le podrá dar seguimiento semana a semana para ver cuáles son los avances y también para ajustar cuáles son los desafíos que vamos a ir enfrentando. En la estancia profesional de nivel internacional o nacional que les comentaba que se hace en verano, 2 semanas son presenciales en la Ibero, donde vamos a compartir toda la generación, vamos a hacer toda la planeación y toda la estrategia para que la experiencia en la empresa social y solidaria sea óptima y la puedan aprovechar. Esta experiencia va a ser hasta de 4 semanas, puede ser menos, no podría ser más, y en compañía de su tutor van a decidir cuál sería la mejor experiencia que pueden tener y en qué lugar la podríamos desarrollar. Ahora les voy a hablar un poquito, este es el cuerpo académico que acompaña en el CIES, aunque tenemos muchos otros aliados que a través de conferencias magistrales o de sesiones especiales nos han ido acompañando. Está Alberto Irezábal, que ya lo conocieron hoy, él es egresado de la Universidad de Mondragón y tiene su proyecto, fue una de las personas que empezó con el proyecto de Yomolatel, de Capeltic y de otras cooperativas, que Erika hoy nos acompaña, ya lo conoce.
También Manuel Ramírez, él es egresado de Ciencias Políticas de la Ibero. Él acompaña y está comprometido con el proyecto LF del Centro, que es un movimiento social que surgió en México y ahora tiene una cooperativa de más de 15,000 socios y ese es su proyecto de base. Bueno, mi nombre es Silvia Muñoz, además de ser la coordinadora de la maestría, yo soy egresada de Antropología Social de la Ibero y mi proyecto está en Tehuacán, Cuicatlán, en una biosfera donde ha sido muy alterado por sustraer agaves. Todos aquí conocen el mezcal, pues ese mezcal ha causado como un desequilibrio ecosistémico y yo acompaño a las poblaciones para poder apropiarse de las cadenas de valor y en compañía con con biólogos y otros científicos, vemos alternativas para poder hacer siembra fuera del monocultivo y así atacar un poquito este desajuste ecosistémico que ha sucedido. Verónica, que es egresada de Arcadia University, ella acompaña fondos de ahorro, cajas de ahorro en comunidades de Hidalgo. Diego Orozco, que es egresado de la Universidad de Sussex, él acompaña en la MIGE a un proyecto Anahuitsu, que se encarga o están ahorita trabajando para que se apropien de la cadena de valor de los productores de limones, que son comunidades indígenas de la MIGE en Oaxaca, donde se están pues tratando de apoderar de todas las cadenas de valor para evitar que los coyotes se queden con sus ganancias y así poder exportar por ellos mismos sus productos, ¿no? Y que en el territorio pues se queda la mayor parte de ganancias. Rubén Morales, que es egresado de la Universidad de Mondragón, acompaña y ha acompañado durante muchísimo tiempo a diferentes movimientos sociales. También está trabajando con Nahuitzu, pero antes ha trabajado con Tosepan y ha acompañado otros proyectos. Francisco Saucedo, él es egresado del Instituto Libre de Filosofía, es ex jesuita, estuvo como diputado cuando se hizo la ley de cooperativismo en México y ha acompañado diferentes movimientos desde Palo Alto, LF del Centro, COSUCOP y otras organizaciones de economía social de base. Y Jesús Campo, él lleva más de 30 años acompañando diferentes movimientos sociales, tanto en México como en otros países, y tiene una experiencia muy grande en muchísimos países. Y como claustro asociado tenemos colegas de la Ibero de otras universidades, como Isidro Zuluaga, que es de Economía, Silvia Escaramucci, que es de la Universidad de Florencia, Giovanni Belletti también es de la Universidad de Florencia, José Andrés Fuentes, que acompaña diferentes movimientos en América Latina desde la red Comparte, Alejandro Solís, que es especialista en finanzas, y Nicolás Meyer, que es el director de Caritas Argentina. Y muchos otros que ahorita no los ponemos porque ellos nos acompañan a partir de las necesidades de sus propios proyectos y otros tantos que podemos invitar porque la red del CIES y del Ibero afortunadamente es muy grande y cada vez más profesionales están involucrados en estos posgrados. Bueno, pues si ustedes quieren ser parte de la MACDES, nosotros lo que les pedimos es, primero, que tengan una trayectoria gerencial o directiva en organizaciones de economía social y solidaria con impacto territorial y que estén buscando transformar su organización. También a personas con proyectos orientados en la economía social y solidaria. Y aquí quiero hacer una pausa. Si ustedes tienen algún proyecto que desde su territorio han acompañado, nosotros no estamos pidiéndoles que tengan el acta constitutiva o que tengan ya la empresa consolidada, sino si ustedes están en un territorio, en su comunidad, y tienen esta inquietud y han participado en las asambleas y en diferentes sesiones que desde su territorio están viendo que pueden impulsar en la creación de una nueva cooperativa, en una nueva empresa que aporte a su propia comunidad, eso lo pueden ustedes presentar como su proyecto porque es su experiencia de vida. También necesitamos que tengan conocimientos básicos de matemáticas. Aquí sí son básicos, pero también son muy necesarios porque en todas las materias estamos viendo conocimientos básicos, por ejemplo, de contabilidad, de finanzas, porque es muy importante que ustedes sepan leer los números. No para que se dediquen a ellos, pero sí para que puedan por lo menos interpretarlos y tener un diálogo con su contador o con quien les haga una corrida financiera, ustedes sean capaces de leer esa corrida financiera. También vamos a tener apertura e interés por los modelos empresariales alternativos, que a mí me parece que todos los que estamos en esta sesión estamos interesados
en esos y en experimentar nuevos modelos. También deben de tener un gusto por la innovación y el emprendimiento, así como por transformar la sociedad. Cuando ustedes salgan, pueden ser, asumir posiciones directivas, gerenciales y conducir equipos de alto desempeño en el sector de la economía social y solidaria. También van a tener la capacidad de convertirse en emprendedores e intraemprendedores en cualquier organización de negocio y asociación civil. También van a ser capaces de implementar y desarrollar proyectos de alto impacto para generar estrategias competitivas y proponer soluciones, que es muy importante, que sean factibles para que puedan modificar positivamente el entorno de la organización y de su empresa. Por último, les dejamos los datos de contacto y ahorita si tienen alguna duda la podemos platicar. Me pueden escribir a mí y también le pueden escribir a Claudia si tienen alguna duda sobre el proceso de admisión. Silvia, ¿Sí? mientras se animan a hacer como alguna pregunta o duda, que también lo pueden hacer en el chat. Y ahora escuchando la presentación que nos dabas de todo el programa, yo creo que como lo resumiría es que si ustedes están pensando, uno, o son parte de un proyecto orientado a la economía social y solidaria, como alguna cooperativa, alguna fundación, alguna empresa que está haciendo una transformación dentro de ese ámbito, o están pensando en crear o acabar de consolidar un proyecto que han impulsado justamente en esta línea, me parece que la maestría es para ustedes, pensando en que quieran empujarlo desde dos pilares innovadores. Uno, la apuesta por alternativas, este modelo de empresa centrado en la persona y en armonía con el medio ambiente. Y la otra, desde este modelo pedagógico más innovador que empieza a ser cada vez más popular y que desde la Ibero nosotros nos hemos abocado justamente a construir estas formas flexibles, profundas, pero en especial transformadoras de formas de generar y co-crear aprendizaje, no de transmitir conocimientos, que para mí eso es importante. Y además, haciéndolo acompañadas de académicas y académicos, que bueno, les digo académicas y académicos porque son parte del claustro, pero en realidad la mayoría de ellos son parte de cooperativas, de empresas sociales, de proyectos tanto en el país como en otras partes del mundo, ¿no? O sea, muchas de las gentes con las que van a irse topando a través de las clases sincrónicas, pues van a ser personas que están en la trinchera construyendo alternativas de diferentes índoles. Entonces, bueno, yo creo que como resumen, Silvia, ahorita que ibas platicando, como que me resonaba eso y por eso como que me gustaba como enmarcarlo en esas como innovaciones, tanto del sector como en términos pedagógicos. Pues es muy importante que ustedes sepan que están acompañados no pensando solamente en el conocimiento en sí, sino en cómo y para qué sirve ese conocimiento, ¿no? Y una parte que me parece fundamental, que ha sido importante en este proceso, es cómo las personas van aprovechando los conocimientos para mejorar la realidad y no para mejorarse como persona, ¿no? Y también reconociendo pues que cada territorio tiene un contexto, pero también tiene muchos saberes que son interesantes y que además son muy importantes para que la propia comunidad crezca, ¿no? No desde en antropología le llamamos colonialismo, no desde un postcolonialismo donde impongamos conocimientos, sino justo, ¿no? Como acompañar este modelo pues diferente con objetivos muy claros. Ya les dejé en el chat la convocatoria. Solo quisiera repasar algunos puntos que son importantes que ustedes consideren para que sean parte de la siguiente generación. Y me voy a referir específicamente a las fechas porque pues institucional, nosotros somos hiperflexibles en el modelo pedagógico, pero institucionalmente en la Ibero tenemos fechas muy precisas que tenemos que ir siguiendo para que ustedes las tomen en cuenta. Entonces, nuestro proceso de admisión pues empieza ya desde ahora. Ustedes pueden mandar una guía de documentos que pueden encontrar en el sitio web y ahorita les voy a compartir un link en donde también van a encontrar diferentes, el folleto, la convocatoria y otros documentos que les puede ser de utilidad. Y primero tienen que hacer la entrevista conmigo si ustedes tienen alguna duda o están enfocando su proyecto pero no están seguros si está en creación o en desarrollo de empresa social y solidaria.
y para después yo voy a ingresar los documentos al colegio de admisión, donde nos dan la carta de aceptación con la que pueden empezar su proceso de inscripción. Y el proceso de inscripción tiene todas estas fechas que ustedes pueden ver con detalle, pero me parece importante que ustedes consideren 2 periodos. El primero es la solicitud de la beca para estudiantes extranjeros, que vence el 4 de febrero. Para aquellos que en esta sesión nos acompañan de otras partes que no es de México, les pido que consideren el 4 de febrero como una fecha límite para poder solicitar esta beca. Pero para aquellos que son mexicanos, pueden solicitar una beca de estudio socioeconómico que la Ibero tiene a disposición para que la parte financiera económica no sea un obstáculo para ser parte de la Ibero, y en especial ahora los invitamos a ser parte de la Magdes. Luego ya entregan sus documentos de servicios escolares, y hacen inscripción y otros procedimientos. También lo de la experiencia que ya les comentaba, que eso si tienen duda lo podemos platicar. También podemos hacer una entrevista conmigo, y aquí lo que necesitamos sería que me compartan su currículum, una carta de exposición de motivos y la guía de documentos de admisión, que es un PDF donde les preguntamos de qué trata su proyecto, cuál es el vínculo del proyecto con su propio proyecto de vida, cuáles son sus expectativas, cuál es su misión, su visión y algunos otros elementos del propio proyecto. Y esto nos ayuda a nosotros y al comité de admisión para podernos dar cuenta de cuáles son los intereses, pero también cuál va a ser nuestro compromiso para poderles acompañar y a qué nos vamos a comprometer con ustedes. Y acá también van a encontrar algunos enlaces de interés y los contactos de la propia universidad. La convocatoria ya la tienen aquí, solo anoten las fechas que son, me parece que pueden ser importantes, sobre todo si están pensando en solicitar algún tipo de beca. Sí, las fechas ya las tienen ahí, cualquier duda nos pueden escribir. Bueno, y también si tienen como alguna inquietud o algún interés o están como pensando en otros posgrados, también con Claudia podrían verlo, aunque por supuesto que la Magdes tiene que ser su mejor opción. Para los que están interesados en la Magdes, les acabo de dejar vía chat mis datos. Con algunos de ustedes ya estoy en contacto, pero para los que no, por favor, estoy a sus órdenes en las dudas que puedan tener sobre el proceso de admisión. Ahorita la presentación fue muy clara, pero seguramente se van a quedar pensando en el proceso y tal vez tengan una duda. Bueno, nosotros estamos para apoyarlos. Las clases inician en agosto. Parece que falta mucho, pero en realidad el tiempo del proceso de admisión es ahora. Entonces los invitamos a que aclaren sus dudas, ya sea en esta sesión, aprovechando que está la doctora Silvia, el maestro Alberto. Y de lo contrario, bueno, pues estamos para apoyarlos vía WhatsApp. Muchas gracias, Claudia. Pues si no tuviera ninguna otra duda, me parece que podemos terminar esta sesión dejando abiertas todos los canales de comunicación con los que podemos seguir en contacto. Pues muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias también a Diego, que es docente de la Magdes, que el día de hoy nos acompaña, así como a Verónica, que también nos acompaña el día de hoy, Verónica Ponce, y Teresa Salgado, que también es parte del CIES y brazo derecho de todos nosotros, así como a Claudia, que en contacto ya ha estado con varios de ustedes. Que tengan excelente día.